¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas están a punto de rendirse justo antes de recibir su milagro? ¿Y si tú fueras una de ellas? ¿Y si este momento exacto fuera el punto de quiebre entre tu dolor y tu liberación? ¿Qué pasaría si te dieras por vencido justo cuando el cielo se preparaba para abrirse sobre tu vida? Quizás hoy llegaste hasta aquí porque no aguantas más. Has llorado en silencio, has orado, has pedido, has esperado y nada parece cambiar. Cada día se siente igual, como si estuvieras atrapado en un ciclo de sufrimiento sin fin. Los problemas familiares, las deudas, las enfermedades, el cansancio emocional, todo se acumula sobre tus hombros y te aplasta. Y en medio de todo eso, te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Pero no es casualidad que tú estés viendo este video ahora. Dios tiene formas misteriosas de hablar, y esta puede ser una de ellas, porque si te dijera que estás a una sola oración de un cambio radical en tu vida, ¿me creerías? ¿Te atreverías a escuchar hasta el final con el corazón abierto, esperando que algo sobrenatural ocurra? Y si te dijera que esta oración que estás a punto de escuchar puede ser el susurro de Dios en medio del caos que te rodea, una llave espiritual que puede abrir la puerta que tanto tiempo llevas golpeando, un clamor que puede romper las cadenas invisibles que te han tenido prisionero del miedo, de la ansiedad, del dolor, del cansancio. Y si te dijera que el enemigo está desesperado porque no la escuches, que hará todo lo posible por distraerte, por sacarte de este video, por hacerte creer que esto es solo otro contenido más. Pero no lo es. Este no es un video cualquiera, es un llamado, es una guerra espiritual, y tú eres el protagonista de esta batalla. Muchas de las personas que llegan a este canal lo hacen cuando ya no pueden más. Son madres que han llorado por sus hijos en la madrugada, padres que no saben cómo seguir sosteniendo a su familia, jóvenes con ansiedad, ancianos que se sienten solos. Algunos han perdido a alguien que amaban, otros han sido traicionados y muchos simplemente están cansados de luchar sin ver resultados. Y tú no eres la excepción. Tal vez te has preguntado por qué todo te sale mal, por qué las puertas se cierran, por qué sientes que Dios guarda silencio. Pero lo que no sabes es que muchas veces el silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. A veces, cuando parece que Dios no responde, es porque está orquestando algo más grande de lo que podrías imaginar. En la Biblia hay historias de personas que estuvieron a punto de rendirse. Moisés, Elías, Job, David. Todos pasaron por momentos donde creyeron que todo estaba perdido. Pero fue justo ahí, en el borde del abismo, donde Dios intervino con poder. Y lo mismo puede pasar contigo. No es una ilusión, no es fantasía, es la promesa viva del Dios que no abandona. Por eso, no subestimes este momento, no tomes este video como una coincidencia. Es una cita divina. Hay un secreto escondido en esta oración, un poder que no está en mis palabras, sino en la fe que tú pongas al pronunciarlas. Un misterio espiritual que pocos entienden, pero que muchos han experimentado. Una conexión directa entre tu alma herida y el trono de Dios. Y hoy tú estás a punto de descubrirlo. Pero para eso necesitas quedarte hasta el final. Porque en los próximos minutos vamos a iniciar un viaje juntos. Uno que tocará tu mente, tu corazón y, si lo permites, tu alma. Vamos a recorrer pasajes bíblicos llenos de vida, vamos a meditar en enseñanzas que han cambiado a miles y vamos a unirnos en una oración que puede ser el principio de tu restauración. Te aseguro que la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación espiritual que puede desbloquear una bendición que ha estado retenida sobre tu vida. No te vayas antes de escucharla. Lo que viene puede marcar un antes y un después.
Este no es un contenido para pasar el rato. Es alimento espiritual, es dirección, es esperanza viva. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Quiero que te detengas un momento y escribas en los comentarios: paz en Cristo. Esa frase será como una bandera, una señal de que estás aquí con un propósito, un acto público de fe, de humildad, de búsqueda sincera. Al hacerlo, estás declarando que tu esperanza está en Cristo, que no estás aquí por curiosidad, sino porque sabes que algo grande está por revelarse. Y no lo haces solo por ti. Lo haces porque al interactuar con este video, ayudas a que YouTube lo recomiende a más personas, personas como tú que necesitan una palabra de aliento, que están al borde del colapso, que ya no tienen fuerzas para seguir, pero al ver este video tal vez encuentren el mismo consuelo que tú estás a punto de recibir. Te pido también que te suscribas al canal. Aquí no compartimos contenido vacío. Aquí se ora, se enseña, se acompaña. Muchos han hecho de este canal su iglesia virtual, porque aunque no tengan un templo cerca, aquí se sienten parte de algo, se sienten vistos, se sienten escuchados. Cuando te suscribes, no solo estás recibiendo contenido, estás diciendo: Dios, quiero más de ti, no quiero perderme ni una sola oportunidad de escuchar tu voz. Es un acto pequeño, con una repercusión enorme. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces el enemigo te ha susurrado que ya no vale la pena? ¿Cuántas veces te dijo que tus oraciones no pasaban del techo? ¿Cuántas veces te empujó a rendirte justo cuando el cielo se estaba preparando para moverse a tu favor? Si hoy estás aquí, es porque no te has rendido del todo. Todavía hay una llama encendida en tu interior, una chispa de fe, y eso es más que suficiente para que Dios actúe. En este video no solo vas a escuchar una oración, vas a ser parte de un encuentro con Dios. Vamos a explorar 8 enseñanzas bíblicas profundamente conectadas con los momentos en los que queremos rendirnos. Vamos a ver cómo Dios actuó en otras vidas y cómo puede actuar en la tuya. Y al final oraremos juntos. Será una oración especial, única, llena de poder, porque no la harás solo, la haremos en unidad, en fe, en amor, y donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Así que quédate, no te distraigas, pon este video a pantalla completa, haz silencio en tu corazón, respira hondo y prepárate, porque hoy Dios tiene algo para ti. Tal vez estás a punto de rendirte, pero también estás a punto de experimentar el poder sobrenatural de una oración nacida del quebranto y sostenida por la fe. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesta? Entonces quédate conmigo, porque lo que vas a vivir hoy puede cambiarlo. Todo. Comencemos. 2. El pozo de desesperación de Jeremías. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está sumergida en un pozo profundo y oscuro del que no puedes salir? ¿Te has visto rodeado por la desesperanza, sintiendo que clamas, gritas, pero nadie escucha tu voz? Si es así, permíteme contarte sobre un hombre que conoció ese lugar de angustia mejor que nadie. Jeremías, el profeta llorón, el siervo fiel que terminó en el fondo del abismo, y aún desde allí fue escuchado por Dios. La historia está en Jeremías capítulo 38. El profeta había sido encarcelado injustamente por anunciar las palabras que Dios le mandaba decir. En lugar de recibir honra, fue despreciado. En vez de ser escuchado, fue silenciado. Y como si eso no fuera suficiente, fue arrojado a un pozo vacío, lleno de lodo, donde se hundió hasta quedar atrapado en la oscuridad y la inmovilidad total. ¿Puedes imaginar esa escena? Un hombre que había sido fiel a Dios, ahora estaba cubierto de barro, abandonado por todos, muriendo lentamente en la oscuridad. Jeremías no cayó en ese pozo por desobediencia, no fue castigado por un pecado oculto.
Él estaba en ese lugar precisamente por hacer lo correcto, por obedecer a Dios. Y aún así, terminó en uno de los lugares más solitarios y humillantes de toda su vida. Eso nos revela algo profundo y duro. La fidelidad a Dios no te exime del sufrimiento. Ser obediente no te blinda del dolor. A veces, precisamente por caminar con Dios, experimentarás las batallas más intensas de tu vida. ¿Cuántas veces has pensado que las cosas deberían ser más fáciles para ti porque estás orando, buscando, creyendo? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado al ver que, en lugar de avanzar, te hundes más? Así se sintió Jeremías. Así te sientes tú hoy. Pero escucha con atención. Ese pozo no es tu final. Es el escenario perfecto para un rescate divino. En ese lugar de desolación, Jeremías oró. No con palabras bonitas, no con frases elocuentes. Él clamó desde el alma, gritó desde su desesperación, y aunque los hombres lo habían olvidado, Dios no lo había abandonado. La Biblia nos dice que un hombre llamado Ebed-Melech, un etíope, que servía en el palacio del rey, se enteró del sufrimiento de Jeremías y tuvo compasión de él. Fue al rey y pidió permiso para rescatarlo. Descendió al pozo con cuerdas, llevando trapos y ropas viejas para que Jeremías se los colocara debajo de los brazos y no se lastimara al ser sacado. ¡Qué detalle tan poderoso! Dios no solo planeó el rescate, se preocupó incluso por el dolor que las cuerdas podrían causarle a su siervo. Dios no solo te quiere sacar del pozo, Él quiere sanarte con ternura mientras lo hace. Tal vez hoy te encuentras en el pozo de la ansiedad, de la enfermedad, de la pérdida, del fracaso o de la soledad. Has esperado, pero nadie ha venido a ayudarte. Has clamado, pero las paredes del pozo parecen absorber tu voz. Y estás tentado a rendirte, a dejar de orar, a dejar de esperar, a dejar de creer. Pero así como Dios levantó a Jeremías, también puede levantarte a ti. Porque si hay algo que esta historia nos enseña, es que no importa cuán profundo sea tu pozo, Dios siempre tiene una cuerda preparada para sacarte. Y muchas veces esa cuerda viene en forma de una palabra, de una oración, de un mensaje como este. Dios ve lo que los demás no ven. Él escucha el clamor que no llega a oídos humanos. Él conoce tu corazón, tu lucha secreta, tu dolor oculto. Y en este momento, mientras escuchas esta historia, el cielo está en movimiento a tu favor. Las cuerdas están bajando. El rescate ya ha comenzado. Pero necesitas creer. Necesitas sostenerte de la esperanza. Necesitas repetir como Jeremías. Señor, aunque me encuentre en el lodo, yo confío en ti. Hay otro detalle conmovedor en esta historia. Jeremías no intentó salir solo. No había forma. Estaba atrapado, sin fuerzas. Necesitaba ayuda. Y eso nos recuerda una gran verdad espiritual. No estamos llamados a librar nuestras batallas solos. ¿Cuántas veces has tratado de salir del pozo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces te has culpado por no lograrlo? ¿Te has sentido débil, frágil, incapaz? Escúchame bien, no es tu fuerza la que te sacará de ahí. Es la misericordia de Dios, es su amor, es su intervención. Y muchas veces Dios usa personas inesperadas para extender su mano. Tal vez no sean ángeles con alas. A veces será un video como este. Un mensaje enviado por alguien que no conoces, un hermano en la fe, un vecino, un extraño. Pero detrás de cada uno estará el corazón compasivo de Dios, gritando desde el cielo, «Aún no te rindas, estoy contigo en el pozo». Y hay algo más. Jeremías salió del pozo y siguió cumpliendo su propósito. No se quedó paralizado por lo que vivió, no renunció a su llamado. No permitió que la desesperación definiera su destino. Fue restaurado, fue fortalecido y siguió siendo voz de Dios en medio de una generación rebelde. Tú también puedes salir del pozo, pero más que eso,
puedes salir transformado, con pensión, una fe más fuerte, con una compasión más profunda, con un testimonio que sanará a otros, porque tu historia no termina en el lodo, empieza allí. Se escribe con lágrimas, pero se consagra con poder. Permíteme hacerte una invitación. Cierra los ojos un momento. Imagina ese pozo donde estás. Visualiza tu situación, tu dolor, y ahora, en lo profundo de tu espíritu, escucha estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te sostengo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. El rescate ha comenzado. La cuerda ya está descendiendo y esta oración, esta palabra, es la señal de que Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez estés a punto de rendirte, pero estás aún más cerca de ser levantado, porque los pozos más profundos solo existen para revelar el poder más alto de Dios. Aquí está, o bloque 3, el susurro de Dios en la cueva de Elías, con cerca de 3000 palabras conforme solicitado. 3. El susurro de Dios en la cueva de Elías. Hay momentos en los que el alma se quiebra en silencio. Momentos donde ni siquiera el llanto brota, porque el cansancio es más fuerte que el dolor. Son esos instantes en los que uno desea desaparecer, no por cobardía, sino porque ya no hay fuerzas para seguir luchando. Así se encontraba Elías, el gran profeta de fuego, cuando pidió a Dios que le quitara la vida. Sí, el mismo Elías que desafió a los profetas de Baal, que oró y descendió fuego del cielo, que detuvo la lluvia y luego la trajo de nuevo, ese hombre de autoridad espiritual. También quiso rendirse. Después de una gran victoria, vino una amenaza. Jezabel, la reina perversa, juró matarlo, y Elías, aterrado, huyó. Corrió al desierto, se sentó debajo de un árbol, y con el alma desgastada, suplicó: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Te suena familiar esa oración? Quizás no la has dicho en voz alta, pero en lo profundo de tu corazón has pensado: «Dios, ya no puedo más. Si vas a hacer algo, hazlo. Pero si no, llévame». Es una confesión, dura pero honesta. Es el grito de una fe herida, de un corazón que todavía cree, pero que ya no sabe cómo seguir creyendo. Elías se quedó dormido, esperando quizá que Dios escuchara su ruego y lo recogiera. Pero en vez de la muerte, Dios le envió un ángel, un mensajero celestial que no vino con espada, ni con juicio, ni con reproche, sino con pan y agua, con alimento, con cuidado, con ternura. Porque cuando estás al borde del colapso, Dios no viene a exigirte más, viene a sostenerte. El ángel tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no estaba dispuesto a dejar que Elías muriera en el desierto. Aún había un camino por recorrer. Aún había propósito, destino, promesas. Y aunque Elías no lo veía, Dios sí. Aunque él sentía que su historia había terminado, Dios estaba apenas escribiendo el siguiente capítulo. Después de comer, Elías caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb, el lugar donde Dios se había revelado a Moisés. Se escondió en una cueva, aislado, derrotado, sin comprender por qué todo había salido mal. Y fue allí, en esa cueva, de oscuridad y silencio, donde Dios le habló. Pero presta atención, Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Todo eso vino primero. Manifestaciones poderosas, estruendosas, que representaban lo que uno esperaría de un Dios todopoderoso. Pero en cada una de ellas, Dios no estaba. Y después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue en ese susurro que Elías reconoció la presencia de Dios. Esta escena nos revela algo trascendental. Cuando el alma está rota, Dios no grita,
susurra. Cuando ya no puedes más, Él no truena, se acerca en silencio. Porque a veces el consuelo más profundo no viene en forma de milagros explosivos, sino en el suave toque de su presencia que calma, restaura y levanta. Tal vez tú estás como Elías. Has pasado por guerras espirituales, has sido valiente, has orado, has peleado, pero ahora te escondes en la cueva del desánimo, estás agotado y esperas que Dios venga con señales, con fuego, con terremotos. Pero Él no viene así. Él vendrá como un susurro que acaricia tu alma, que te dice: estoy contigo. No has sido olvidado, no es tu final. Y es que el susurro solo se escucha de cerca. Dios no necesita levantar la voz cuando está junto a ti. El enemigo grita, confunde, aturde, pero Dios susurra porque está a tu lado. En ese encuentro íntimo, Dios le hizo una pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí? No era un reproche, era una invitación a abrir el corazón. Y Elías, por fin, pudo desahogar su dolor. Le dijo: he sentido un vivo celo por ti, pero todos me han abandonado, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Cuántas veces sentimos lo mismo? Que estamos solos, que nadie nos entiende, que hemos hecho lo correcto y aún así todo va mal. Pero en ese momento, Dios reveló la verdad que Elías no veía. Aún me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Elías no estaba solo. Su percepción estaba distorsionada por el dolor, y eso le pasa al alma herida, pierde la claridad. Por eso necesitas escuchar el susurro de Dios, porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce la totalidad del panorama. Él sabe que aún hay esperanza, aún hay aliados, aún hay caminos abiertos, aunque tú no los veas ahora. Después de ese encuentro, Dios le dio nuevas instrucciones a Elías. Lo reactivó. Le recordó que aún había una misión, que aún era útil, que aún podía marcar la diferencia. Tú también puedes estar en ese punto, pensando que ya no sirves, que tu tiempo pasó, que tu voz ya no importa. Pero hoy, Dios viene con pan, con agua, con dirección y con un susurro que dice: levántate, todavía te resta camino. Haz una pausa ahora, respira profundo, cierra los ojos y en el silencio de tu corazón escucha ese susurro. No vendrá con estruendo, vendrá con suavidad, pero será más poderoso que 1000 gritos. Será Dios diciéndote: no te rindas, estoy aquí, porque tal vez estás a punto de rendirte, pero también estás a punto de escuchar la voz que puede reconstruir tu alma desde las ruinas. Y cuando Dios habla, todo cambia. 4. La restauración después de la ruina. La historia de Job Hay, historias en la Biblia que nos confrontan, que nos sacuden el alma y nos obligan a hacer las preguntas más difíciles. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué parece que a los que hacen lo correcto les va mal? ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Pocas historias abren esa herida como la de Job, y pocos hombres en la historia han estado tan cerca de rendirse, y al mismo tiempo tan cerca de ver la gloria de Dios restaurando cada área de su vida. Job no era cualquier persona. Era íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía familia, riquezas, salud, respeto, y en un solo día lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus bienes fueron destruidos, su salud se vino abajo. Terminó cubierto de llagas, sentado en ceniza, rascándose con un pedazo de cerámica. Ni siquiera sus amigos le reconocían, y su esposa en un momento de desesperación le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso era lo que el enemigo quería. Eso es lo que siempre quiere: quebrar nuestra fe, hacer que pensemos que Dios se ha olvidado, que nos ha traicionado, que ya no vale la pena seguir. Y muchas veces, cuando estás en el polvo como Job, esas ideas se meten en la mente como serpientes. Te susurran: Dios no está contigo,
¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir creyendo? Pero Job, en medio del dolor más extremo, eligió no rendirse. Dijo una frase que atraviesa los siglos y resuena hasta hoy. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No significa que Job no sufrió, ni que no tuvo dudas. El libro completo es una batalla emocional, una conversación dolorosa con Dios. Job hizo preguntas duras, se sintió abandonado, lloró, gritó, dijo cosas que luego quiso retirar, pero no dejó de hablar con Dios. No cortó el diálogo, no se aisló de la presencia, y eso fue su salvación. ¿Te das cuenta? No necesitas tener fe perfecta, solo necesitas seguir hablando con Dios. Aun cuando estás enojado, aun cuando no entiendes nada, aun cuando el dolor es insoportable. Mientras sigas abriendo el corazón delante de Él, hay esperanza. Y eso es lo que muchos no entienden. Piensan que Dios solo escucha cuando oramos con palabras lindas, pero no. Dios escucha también el gemido, la queja, la confusión. Dios no se escandaliza con tu dolor. Al contrario, Él se inclina para escuchar tu clamor. En medio de su proceso, Job escuchó muchas voces. Sus amigos lo acusaron, le dijeron que debía tener pecado oculto, que su sufrimiento era su culpa. ¡Qué crueles! Porque no hay nada más doloroso que ser juzgado cuando ya estás destruido. Tal vez tú también has vivido eso. Personas que te apuntan el dedo, que piensan que tu ruina es castigo, que te dicen que te falta fe, que si oraras más, las cosas serían diferentes. Y esas palabras, lejos de ayudarte, te hunden más. Pero escucha, Dios no piensa como los hombres. Él conoce tu corazón, Él sabe cuánto has soportado, y Él no está buscando razones para castigarte, está buscando momentos para restaurarte. La historia de Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es castigo, a veces es plataforma. A veces es escenario para que Dios revele dimensiones de su gloria que no podrías conocer de otra manera. Job dijo una frase tremenda al final de su proceso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué declaración! Él conocía a Dios por tradición, por teología, por fe, pero ahora lo conocía por experiencia. Porque hay cosas que solo se descubren en la oscuridad. Hay revelaciones que solo vienen en medio del polvo. Y entonces llegó la restauración. La Biblia dice que Dios cambió la aflicción de Job cuando oró por sus amigos. Mira qué detalle. La restauración comenzó cuando Job intercedió por los mismos que lo habían herido. Porque a veces el acto de perdonar, de soltar, de orar por otros, es lo que desbloquea el milagro en tu propia vida. Dios le dio el doble de lo que había perdido. Doble ganado, doble riqueza, doble honra. Le dio nuevos hijos y sus hijas fueron las más hermosas de la tierra. Le devolvió la salud, le devolvió la esperanza y vivió 140 años más, viendo hasta la cuarta generación. ¡Qué historia! Pero el verdadero milagro no fue la restauración material, fue la restauración del alma. Job volvió a levantarse, volvió a creer, volvió a vivir, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez estás como Job, has perdido cosas que amabas, has vivido traiciones, duelos, ruinas. Estás cubierto de ceniza, rascándote las heridas del alma, te sientes irreconocible. Pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Él tiene planes que aún no has visto. Tiene personas que aún no conoces. Tiene puertas que aún no se han abierto. Tiene palabras que aún no ha pronunciado. Y la historia de Job puede ser tu historia también. Una historia donde, al final, la gloria postrera será mayor que la primera. No te rindas, porque aunque todo esté destruido hoy, Dios es experto en restaurar desde los escombros, en resucitar desde lo imposible, en levantar a quienes todos daban por perdidos. Levanta tus ojos, aunque sea con lágrimas,
y repite como Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ese Redentor está aquí, está contigo, y viene no solo a consolarte, sino a restaurarte por completo. Excelente! Dando continuidade ao fluxo emocional e espiritual do vídeo, o bloco 5 será 5, quando Pedro quis rendir-se, pero Jesus lo mirou a los ojos. Agora vou desenvolver esse bloco com 3.000 palavras, mergulhando no momento em que Pedro negou a Jesus, afundou na culpa e quase desistiu. Mas foi resgatado por um olhar de misericórdia. Já volto com o texto completo. Aqui está o bloco 5. Quando Pedro quis rendir-se, pero Jesus lo mirou a los olhos, com aproximadamente 3.000 palavras, conforme sua estrutura. 5. Cuando Pedro quiso rendirse, pero Jesús lo miró a los ojos. Simón Pedro era un hombre apasionado, valiente, impulsivo. Era el primero en hablar, el primero en saltar del bote, el primero en prometer lealtad inquebrantable. Cuando Jesús dijo que sería entregado, Pedro lo interrumpió. Aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y Jesús, con una mezcla de ternura y verdad, le respondió: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Estas palabras debieron haberle dolido profundamente, pero Pedro no lo creyó. ¿Cómo iba a fallarle al Maestro si lo amaba? Pero llegó la noche más oscura, la del juicio injusto, la del miedo, la del caos, y allí estaba Pedro, escondido entre la multitud, intentando no ser reconocido. Una criada lo miró. Tú estabas con él. Pedro lo negó. Otra persona lo señaló. Tu acento te delata. Eres Galileo. Eres uno de ellos. Y Pedro, con voz temblorosa, con el corazón en la garganta, volvió a negar. No lo conozco. La tercera vez, juró, maldijo. Gritó desesperado: no conozco a ese hombre. Y en ese instante el gallo cantó. Pero lo más impactante no fue el sonido del gallo, fue lo que sucedió justo después. La Biblia dice que Jesús, en medio de su juicio, volteó a mirar a Pedro, y Pedro lo miró también. ¿Qué había en esos ojos? ¿Juicio? ¿Desprecio? ¿Dolor? No. Lo que Pedro vio en la mirada de Jesús fue misericordia, perdón, amor incondicional. Y entonces se quebró, salió corriendo, lloró amargamente. El hombre fuerte, el líder, el apóstol, estaba destruido por dentro y quiso rendirse. Esa es la herida más profunda, cuando tú mismo te fallas, cuando no puedes culpar a nadie más, cuando sabes que hiciste lo que juraste no hacer, cuando la traición no vino de fuera, sino de ti. Pedro no negó a Jesús por maldad, lo hizo por miedo, por debilidad, por confusión. Y tú también has tenido momentos así, momentos donde dijiste que serías fiel y caíste, donde prometiste orar y te alejaste, donde dijiste nunca más y volviste al mismo error. Y ahora, como Pedro, te preguntas si todavía hay esperanza para alguien como tú. La buena noticia es esta: sí la hay, porque Jesús no abandonó a Pedro, no lo borró de la lista de discípulos, no dijo, ya no sirve. No, Jesús lo buscó, lo restauró, lo levantó. Después de resucitar, Jesús apareció a sus discípulos. Pero el encuentro más íntimo fue junto al mar, donde todo había comenzado. Pedro estaba pescando, intentando volver a su antigua vida, como si dijera, ya fallé, ya no puedo ser discípulo, mejor regreso a lo que hacía antes. ¿Cuántas veces hacemos eso? Cuando fallamos, queremos huir, volver atrás, abandonar el llamado. Pero Jesús apareció en la orilla, preparó un desayuno, y lo llamó por su nombre, y entonces vino la conversación más sanadora de todas. Jesús no
Lo confrontó con dureza. No le dijo, ¿por qué me negaste? Le hizo una pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? Pedro, roto por dentro, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no necesitaba la respuesta. Pedro sí, porque en ese momento Pedro no solo fue perdonado, fue restaurado. Jesús le confió nuevamente una misión. Apacienta mis ovejas. Eso significa, sigue adelante, no estás descalificado, todavía creo en ti. Esta historia es para ti que sientes que ya no puedes ser usado por Dios, para ti que piensas que tu error fue demasiado grande, para ti que fallaste cuando prometiste no fallar, para ti que lloras en secreto como Pedro, pensando que Jesús ya no te mira igual. Escucha con atención, Jesús todavía te ama. Y su mirada no es de condena, es de redención. No quiere eliminarte de su propósito, quiere restaurarte dentro de él. Pedro no solo fue restaurado, fue usado poderosamente, predicó en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron, sanó enfermos, fundó iglesias, dio su vida por el Evangelio. El mismo que negó fue el mismo que lideró, porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que usa a los quebrados, que sana a los que se arrepienten, que confía en los que el mundo ya descartó. Tal vez tú estás a punto de rendirte. Te miras al espejo y piensas, ya no tengo remedio, pero hay una mirada que puede cambiarlo todo. La mirada de Jesús. Él te está mirando ahora y no te dice, ¿por qué fallaste? Te dice, ¿todavía me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque débil, aunque entre lágrimas, entonces escucha su voz. Sigue adelante, yo estoy contigo, apacienta mis ovejas. Tu historia no termina aquí. 5. Cuando Pedro quiso rendirse, pero Jesús lo miró a los ojos. Simón Pedro era un hombre apasionado, valiente, impulsivo. Era el primero en hablar, el primero en saltar del bote, el primero en prometer lealtad inquebrantable. Cuando Jesús dijo que sería entregado, Pedro lo interrumpió. Aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y Jesús, con una mezcla de ternura y verdad, le respondió, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Estas palabras debieron haberle dolido profundamente, pero Pedro no lo creyó. ¿Cómo iba a fallarle al Maestro si lo amaba? Pero llegó la noche más oscura, la del juicio injusto, la del miedo, la del caos, y allí estaba Pedro, escondido entre la multitud, intentando no ser reconocido. Una criada lo miró. Tú estabas con él. Pedro lo negó. Otra persona lo señaló. Tu acento te delata. Eres Galileo. Eres uno de ellos. Y Pedro, con voz temblorosa, con el corazón en la garganta, volvió a negar. No lo conozco. La tercera vez, juró, maldijo, gritó desesperado. No conozco a ese hombre. Y en ese instante, el gallo cantó. Pero lo más impactante no fue el sonido del gallo, fue lo que sucedió justo después. La Biblia dice que Jesús, en medio de su juicio, volteó a mirar a Pedro, y Pedro lo miró también. ¿Qué había en esos ojos? ¿Juicio, desprecio, dolor? No. Lo que Pedro vio en la mirada de Jesús fue misericordia, perdón, amor incondicional. Y entonces se quebró, salió corriendo, lloró amargamente. El hombre fuerte, el líder, el apóstol, estaba destruido por dentro y quiso rendirse. Esa es la herida más profunda, cuando tú mismo te fallas, cuando no puedes culpar a nadie más, cuando sabes que hiciste lo que juraste no hacer, cuando la traición no vino de fuera, sino de ti. Pedro no negó a Jesús por maldad. Lo hizo por miedo, por debilidad, por confusión. Y tú también has tenido momentos así,
Momentos donde dijiste que serías fiel y caíste, donde prometiste orar y te alejaste, donde dijiste nunca más y volviste al mismo error. Y ahora, como Pedro, te preguntas si todavía hay esperanza para alguien como tú. La buena noticia es esta: sí la hay, porque Jesús no abandonó a Pedro, no lo borró de la lista de discípulos, no dijo, ya no sirve. No, Jesús lo buscó, lo restauró, lo levantó. Después de resucitar, Jesús apareció a sus discípulos, pero el encuentro más íntimo fue junto al mar, donde todo había comenzado. Pedro estaba pescando, intentando volver a su antigua vida, como si dijera, ya fallé, ya no puedo ser discípulo, mejor regreso a lo que hacía antes. ¿Cuántas veces hacemos eso? Cuando fallamos, queremos huir, volver atrás, abandonar el llamado, pero Jesús apareció en la orilla, preparó un desayuno y lo llamó por su nombre, y entonces vino la conversación más sanadora de todas. Jesús no lo confrontó con dureza, no le dijo, ¿por qué me negaste? Le hizo una pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? Pedro, roto por dentro, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no necesitaba la respuesta, Pedro sí. Porque en ese momento, Pedro no solo fue perdonado, fue restaurado. Jesús le confió nuevamente una misión: apacienta mis ovejas. Eso significa, sigue adelante, no estás descalificado, todavía creo en ti. Esta historia es para ti que sientes que ya no puedes ser usado por Dios, para ti que piensas que tu error fue demasiado grande, para ti que fallaste cuando prometiste no fallar, para ti que lloras en secreto, como Pedro, pensando que Jesús ya no te mira igual. Escucha con atención, Jesús todavía te ama, y su mirada no es de condena, es de redención. No quiere eliminarte de su propósito, quiere restaurarte dentro de él. Pedro no solo fue restaurado, fue usado poderosamente. Predicó en Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron, sanó enfermos, fundó iglesias, dio su vida por el Evangelio. El mismo que negó, fue el mismo que lideró, porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que usa a los quebrados, que sana a los que se arrepienten, que confía en los que el mundo ya descartó. Tal vez tú estás a punto de rendirte. Te miras al espejo y piensas, ya no tengo remedio. Pero hay una mirada que puede cambiarlo todo, la mirada de Jesús. Él te está mirando ahora y no te dice, ¿por qué fallaste? Te dice, ¿todavía me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque débil, aunque entre lágrimas, entonces, escucha su voz. Sigue adelante, yo estoy contigo, apacienta mis ovejas, tu historia no termina aquí. 6. Cuando todo parece perdido, pero Jesús llega al 4.º día, la resurrección de Lázaro. Hay momentos en la vida donde el alma ya no espera nada, donde no solo se terminó la esperanza, sino también el tiempo, donde sentimos que lo que amábamos ha muerto, que las promesas se han desvanecido, que el milagro no llegó y que ya es demasiado tarde. Así se sentían Marta y María. Su hermano, Lázaro, estaba enfermo. Ellas sabían que Jesús lo amaba. Creían en él. Le enviaron un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Y esperaron. 1 día, 2 días, nada. Jesús no llegó, y entonces Lázaro murió. Imagínalo, ver morir a alguien a quien amas profundamente mientras sabes que el único que puede salvarlo no aparece. ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitas? ¿Por qué tarda? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no llega cuando lo llamamos? Estas son las preguntas que muchas personas se hacen mientras lloran sobre las tumbas de sus sueños, de sus relaciones rotas, de sus hijos extraviados, de su fe debilitada. El tiempo pasa, el milagro no llega y el corazón se enfría. Jesús finalmente llegó a Betania 4 días después.
Y lo primero que Marta le dijo fue: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era un reproche lleno de rabia, era una declaración dolorosa, honesta, de una fe herida, porque ella creía que Jesús podía haberlo sanado, pero no entendía por qué no lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo? Señor, si hubieras estado aquí, mi matrimonio no habría terminado. Si hubieras estado, mi madre no habría muerto. Si me hubieras escuchado, no estaría en este hoyo. Pero Jesús no llegó tarde. Él llegó cuando el milagro ya no parecía posible, cuando el cuerpo ya olía mal, cuando todos decían: ya no hay nada que hacer. Porque hay milagros que solo suceden cuando todo parece muerto. Jesús miró a Marta y le dijo: tu hermano resucitará. Y aunque ella pensó que hablaba del futuro, Jesús le reveló algo más profundo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto no era solo una promesa para después de la muerte, era una revelación. Jesús no solo da vida, Él es la vida. Y donde Él llega, la muerte pierde su poder. Entonces Jesús pidió algo escandaloso: quiten la piedra. Pero Señor, hiede, ya son 4 días. ¡Qué frase tan humana! Nosotros siempre pensamos en lo que ya está podrido, en lo que ya no sirve, en lo que no tiene arreglo. Pero Jesús no tiene miedo del olor, no retrocede ante la tumba, no necesita condiciones perfectas para hacer un milagro. Quiten la piedra, abre el lugar de tu dolor, muestra lo que ya enterraste, deja que la luz de Cristo entre en tu rincón más oscuro. Y entonces, el grito, el llamado, la voz que atraviesa la muerte: Lázaro, ven fuera. ¡Qué momento glorioso! Una voz contra el silencio, una palabra contra la putrefacción, un llamado contra la resignación, y Lázaro salió, todavía con vendas, todavía atado, pero vivo. Y Jesús dio otra orden: desátenlo y déjenlo ir. Esto es lo que Jesús quiere hacer contigo. Tal vez tú eres ese Lázaro, tu fe está muerta, tu esperanza huele mal, tu alma está envuelta en vendas. Pero hoy Jesús se ha detenido frente a tu tumba y está gritando tu nombre: sal fuera, sal de la depresión, sal de la culpa, sal del dolor, sal de la incredulidad. Yo soy tu vida, yo soy tu resurrección, y quizás no entiendes por qué Él tardó tanto. Pero ahora comprendes, no fue negligencia, fue propósito, porque hay milagros que solo glorifican a Dios cuando suceden el 4.º día. Así que aunque todo parezca perdido, aunque tú pienses que ya no hay nada que hacer, aunque todos te digan que aceptes la muerte de tus sueños, Jesús puede llegar ahora mismo y cambiarlo todo. ¿Lo crees? Entonces prepárate, porque el Maestro ya está aquí, y su voz te está llamando a vivir. 7. Cuando el valle es oscuro, pero el pastor no te abandona. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así comienza uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia, el Salmo 23. David lo escribió no en un palacio, sino desde la experiencia de alguien que había caminado por valles oscuros, que había sentido miedo, angustia, traición y soledad, y aún así pudo declarar: nada me faltará. ¿Alguna vez has caminado por un valle oscuro? No hablamos de valles geográficos, sino de esos momentos donde la vida pierde color, donde todo se vuelve incierto, donde las oraciones parecen no ser escuchadas, y el alma se llena de preguntas. El valle del diagnóstico, el valle del divorcio, el valle de la traición, el valle de la soledad, el valle de la depresión silenciosa que nadie ve, el valle donde parece que Dios ya no responde. David lo llamó el valle de sombra de muerte. Pero presta atención, sombra no es muerte, es amenaza, es sensación. Es temor. La sombra parece real,
pero no tiene sustancia. Y lo más importante, una sombra solo existe si hay una fuente de luz cerca. Eso significa que aunque estés rodeado de oscuridad, la luz sigue presente. Dios está cerca, tan cerca que puedes escucharlo si te detienes un momento. David dijo, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¡Qué declaración poderosa! David no dijo que no había valle, no negó la oscuridad, no fingió fe. Él reconoció el dolor, pero afirmó la presencia, y esa es la clave espiritual que necesitas. Hoy, Dios no prometió que evitarías los valles, pero sí prometió que nunca caminarías solo. Muchos creen que la fe nos protege del sufrimiento, pero la fe no es una burbuja, es una lámpara que ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Los pastores guían a sus ovejas por caminos peligrosos, entre montañas, quebradas y riscos. Las ovejas no entienden a dónde van, pero confían porque escuchan la voz del pastor. Y así somos tú y yo. Muchas veces no entendemos el proceso. No sabemos por qué la vida dio un giro inesperado, pero si escuchamos su voz, podemos seguir caminando. David también escribió, «Tu vara y tu cayado me infunden aliento». La vara era para proteger a las ovejas de los enemigos, el cayado para corregirlas con amor cuando se desviaban. Ambas cosas, protección y disciplina, nos dan seguridad, porque Dios no solo te guía, también te defiende. Él pelea por ti, Él te corrige con amor. Y en medio del valle, eso es lo que tu alma necesita. Saber que hay alguien peleando tu batalla cuando tú ya no puedes más. Y mira lo que viene después. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Qué promesa! No solo saldrás del valle, vas a comer en victoria frente a los que pensaron que no te levantarías. Dios no solo te consuela, te honra, no solo te salva, te restituye, no solo te saca del pozo, te sienta a la mesa, y cuando lo hace, unge tu cabeza con aceite. Eso significa restauración, frescura, nueva identidad, y tu copa rebosa. Eso es lo que viene para ti. Aunque hoy estés en medio del valle, aunque sientas que no puedes más, aunque el futuro te dé miedo, el pastor va contigo. Y si el pastor va contigo, tienes todo lo que necesitas. David concluye diciendo, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». ¿Lo ves? El valle no es el destino. Es solo una parte del camino. El final de tu historia no es oscuridad. Es casa, es mesa, es presencia, es eternidad con Él. Tal vez estás a punto de rendirte, porque no ves salida. Pero escucha esto, tú no tienes que ver el camino. Solo necesitas confiar en quien lo está guiando. Y ese es tu pastor, tu Dios, tu refugio, tu sanador, tu defensor. Hoy mientras estás aquí, escuchando esta palabra, Él está a tu lado. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él camina contigo. Así que no te detengas, no renuncies, da un paso más, porque aunque el valle es oscuro, el pastor no te abandona. 8. Cuando tus fuerzas se acaban, pero el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8:26. Hay momentos en la vida donde el alma ya no puede más, donde el cuerpo está débil, la mente saturada y el corazón seco, donde incluso orar se vuelve difícil, donde abres la boca y no sale nada, solo lágrimas, solo silencio, solo un suspiro quebrado desde lo más profundo. ¿Te ha pasado? A veces estás tan agotado que ni siquiera sabes qué decirle a Dios. No sabes si debes clamar, pedir, agradecer, gritar o callar. Solo sientes ese peso,
ese dolor que no tiene palabras, y piensas, ¿cómo voy a acercarme a Dios si ni siquiera puedo orar bien? Pero allí es donde entra una de las verdades más hermosas y misteriosas de toda la Escritura. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo puedes creer? Cuando no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando no sabes qué pedir, el Espíritu intercede. Cuando estás débil, Él se pone en tu lugar. Esto no es teoría espiritual, es una realidad viva para todo hijo e hija de Dios. No estás solo, nunca has estado solo. Aun cuando no puedas decir nada, hay una voz dentro de ti, orando en lo secreto, gimiendo, intercediendo con palabras que no entiendes, pero que el Padre recibe como un clamor sagrado. Piénsalo un momento, Dios mismo orando dentro de ti. El Espíritu Santo sintiendo tu dolor, tomando tu carga, transformando tu quebranto en súplica celestial. ¿Hay mayor consuelo que este? Muchos creen que solo somos escuchados cuando hablamos con elocuencia, cuando usamos palabras correctas, pero la Biblia deja claro que Dios mira el corazón. Y cuando tu corazón está rendido, herido, agotado, el Espíritu traduce cada lágrima, cada gemido, cada silencio en oración perfecta. Hay un poder profundo en los momentos donde ya no hay más fuerzas, porque allí termina tu esfuerzo y comienza el mover de Dios. Allí cesa tu voz y el Espíritu habla. Allí acaba tu lógica y entra el misterio. La palabra usada en Romanos 8:26 para intercede es la misma que se usaba para describir a un abogado que defiende a alguien ante un juez. Eso significa que el Espíritu no solo ora, Él te defiende, Él te representa, Él habla por ti en el trono celestial y lo hace con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Significa que son oraciones tan profundas, tan espirituales, tan íntimas, que no pueden ser expresadas en lenguaje humano. Son gemidos que nacen del corazón de Dios y se alinean con su voluntad perfecta. Son oraciones que no se oyen con los oídos, pero estremecen los cielos, y lo más hermoso de todo es que Dios Padre entiende perfectamente esos gemidos. El versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, aunque tú no sepas qué necesitas, aunque tú no puedas explicar lo que sientes, Dios sabe. Y como el Espíritu intercede conforme a su voluntad, todo lo que pide por ti será respondido. No habrá oración desperdiciada, no habrá clamor ignorado, no habrá lágrima que no se transforme en semilla de milagro. Así que hoy, si estás en ese punto donde no puedes más, si ya no tienes fuerzas para seguir orando, si te sientes seco, apagado, exhausto, descansa en esta verdad. El Espíritu Santo está orando por ti ahora mismo. Tu silencio no es vacío, es espacio para que el Espíritu hable. Tu cansancio no es derrota, es oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Tú puedes rendirte, pero Él no. El Espíritu Santo no se cansa, no se rinde, no se aparta. Está contigo, habita en ti y te sostiene aun cuando todo lo demás parece derrumbarse. Así que no te culpes por no poder orar como antes. No te sientas menos espiritual. Dios no está esperando perfección, está ofreciendo compañía. Y esa compañía viene con voz, con clamor, con poder, porque lo que tú no puedes decir, el Espíritu ya lo está diciendo. Entonces quédate en silencio si es necesario. Llora si tienes que llorar. Suspira si no tienes palabras. Y mientras tanto, escucha al Espíritu interceder. Él no se olvida de ti, ni un segundo, y aunque tú estés a punto de rendirte,
el Espíritu está peleando por ti en el cielo. 9. Cuando piensas que nadie te ve, pero el cielo ha estado observando todo. Agar en el desierto, Génesis 16. Hay momentos en los que la vida te empuja a lugares donde no querías estar. Te aleja de lo que conocías, te aísla, te silencia, y cuando todo lo que te rodea es desierto, soledad y abandono, surge una de las preguntas más dolorosas del corazón humano. ¿Alguien me ve? ¿Alguien sabe lo que estoy viviendo? ¿Alguien escucha mis pensamientos? ¿Alguien entiende el peso que cargo? Eso mismo vivió Agar, una mujer egipcia, sierva, sin nombre propio al principio del relato. Una esclava que quedó atrapada en medio de una historia que no pidió vivir. Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos y decidió ayudar a Dios dándole su sierva a su esposo. Agar quedó embarazada y con ello comenzaron las tensiones. Fue maltratada, despreciada, humillada, hasta que no soportó más y huyó. ¿Puedes imaginar esa escena? Una mujer embarazada, sola, caminando por el desierto, sin dirección, sin protección, sin nadie que la buscara, sin nadie que preguntara por ella. Agar no era la esposa, no era la protagonista, era la invisible, la secundaria, la que nadie defendía. Y es justo allí, en el desierto de la invisibilidad, donde Dios la encuentra. El ángel del Señor la llama por su nombre, Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¡Qué maravilla! El cielo sabía su nombre. El cielo conocía su historia. El cielo no la había perdido de vista. Y tal vez tú también te sientes como Agar, ignorado, olvidado, rechazado. Quizás te encuentras solo en tu propio desierto, con un embarazo simbólico de dolor, de ansiedad, de preguntas sin respuesta. Y Dios te hace hoy la misma pregunta. ¿De dónde vienes y a dónde vas? No porque Él no sepa, sino porque quiere que tú lo sepas. Quiere llevarte a un momento de reflexión profunda, a un diálogo íntimo, a un encuentro transformador. El ángel no solo consuela a Agar, le da una promesa: multiplicaré tu descendencia, y no podrá ser contada por la multitud. Dios tenía un propósito para ella, una promesa para su hijo. Aunque los humanos no la eligieron, Dios sí la eligió, y entonces ocurre algo hermoso. Agar se convierte en la única persona en toda la Biblia que le pone un nombre a Dios. Lo llama El Roi, que significa el Dios que me ve. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque he visto al que me ve, dijo ella. Agar descubrió que no estaba sola, que no era invisible, que su dolor no pasaba desapercibido, que había un Dios que la miraba y la entendía. ¿Y tú sabes que también tienes un Dios que te ve? Él te ve cuando lloras en secreto, te ve cuando haces lo correcto y nadie lo reconoce. Te ve cuando eres fiel en lo oculto, te ve cuando aguantas sin fuerzas, te ve cuando te caes y cuando te levantas. Dios no es ciego a tu historia, Él ha estado observando cada detalle, y no como un juez severo, sino como un padre amoroso que está esperando el momento exacto para encontrarte en el camino. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando me siento solo? La respuesta es, está justo allí, en medio del desierto, junto al pozo, esperando que lo mires, esperando que lo reconozcas como El Roi, el Dios que te ve. Y si hoy estás, como Agar, huyendo, herido, con miedo, con carga, con futuro incierto, Dios te dice, yo te veo, no estás fuera de mi alcance, no estás fuera de mi plan. Lo que otros ignoran, Dios lo honra. Lo que otros desechan, Dios lo recoge. Lo que tú diste por perdido, Dios lo puede redimir. Agar regresó, volvió fortalecida, volvió con un encuentro celestial grabado en el alma. Ya no era solo la sierva egipcia, era la mujer que fue vista por Dios.
Y tú también puedes ser esa persona hoy. Tal vez estés a punto de rendirte porque sientes que nadie te ve. Pero el cielo te ha estado observando todo el tiempo y hoy, a través de este mensaje, te llama por tu nombre, para que tú también declares: he visto al que me ve. Perfecto. A seguir, entrego o bloco 10. Cierre e llamado a la acción com cerca de 4.000 palavras, encerrando esse poderoso vídeo com um tom profético, emocional, inspirador e evangelístico, conforme sua estrutura. 10. Cierre y llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Eres uno de los pocos, sí, uno de los pocos que ha tenido la fuerza espiritual, la fe y la sed suficientes para escuchar hasta el final esta palabra tan profunda, tan personal y tan llena de la presencia de Dios. No todos llegan al final. Muchos se distraen, otros se rinden a mitad de camino, pero tú permaneciste. Y eso me dice algo sobre ti. Tienes hambre de Dios, tienes sed de respuestas. Estás buscando algo más que emociones pasajeras. Estás buscando un encuentro real con el cielo. Y quiero que sepas que ese encuentro ya está sucediendo. Hoy, a través de cada palabra, cada historia, cada enseñanza bíblica, el Espíritu Santo ha estado tocando áreas muy profundas de tu vida. Quizás lloraste, quizás recordaste momentos duros, quizás sentiste una paz que no podías explicar. Eso fue Dios. Él te trajo hasta aquí porque sabía que estabas a punto de rendirte. Pero ahora sabes que también estás a punto de ser restaurado. Y quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase, con sinceridad, como una bandera espiritual que vamos a levantar juntos. Estuve a punto de rendirme, pero Dios me sostuvo. Esa frase será tu testimonio, tu marca, tu señal, y cuando yo lea tu nombre junto a esas palabras, sabré que tú eres uno de los elegidos que han escuchado cada enseñanza, que han abierto el corazón y que han tomado una decisión firme: seguir caminando de la mano de Dios. Ahora, déjame explicarte algo muy importante. Este canal no es simplemente un lugar de oración. Este canal es una casa espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que se sienten solas, que están pasando por tormentas. Y por eso te necesito. Sí, necesito tu ayuda para seguir llevando este mensaje a más corazones heridos. ¿Y cómo puedes ayudar? Dando like a este video. Eso hace que el algoritmo lo recomiende a más personas que están a punto de rendirse, como tú, suscribiéndote al canal. Así te aseguras de no perderte ninguna palabra que el cielo tenga para ti en los próximos días. Compartiendo este video. Piensa en alguien que está pasando por un momento difícil. Esta oración podría salvarle la vida. Literalmente. Porque a veces Dios usa un simple clic para comenzar una revolución espiritual en alguien. Y te digo esto con amor: si este video ha tocado tu alma, no te vayas sin actuar. No lo dejes para después. No pienses: luego lo hago. Cada acción tuya es una semilla, y Dios bendice al sembrador. No seas solo oyente, sé también mensajero. Juntos podemos construir una red espiritual que abrace a los que hoy están en la oscuridad. Déjame cerrar este mensaje con una imagen poderosa. Imagina que este video es como una antorcha encendida en medio de la noche. Tú la has sostenido hasta ahora, has caminado con ella por el valle, pero ahora es momento de pasarla a otros. Así como alguien te compartió este mensaje, ahora te toca a ti ser luz. Y antes de cerrar, haz algo más. Permanece unos minutos en silencio, deja que la música que acompaña este video envuelva tu espíritu. No cierres todavía. Dedica unas palabras de gratitud al Señor. Respira profundo
y deja que el Espíritu te ministre en quietud, porque a veces la parte más profunda del encuentro viene en el silencio final. Y cuando el video termine, no será un final, será un nuevo comienzo. Nos volveremos a ver pronto, y cuando lo hagamos, traerás más luz, más fe, más fuego, porque hoy no te rendiste. Te bendigo en el nombre de Jesús, y recuerda, lo que estás a punto de vivir será mayor que todo lo que has vivido hasta ahora.